Pensaron que era contrabando. Lo que cargaba paralizó 2 países durante una semana. Castillo, en la ribera. Algo se está moviendo en el agua. Esperábamos coyotes. No. ¿Eso es un caballo? No veo jinete. En la pantalla de visión nocturna, una yegua oscura emergía del agua, avanzando con determinación hacia la orilla estadounidense. Lleva alforjas. Están selladas con candado. Esto no es un extravío accidental. Los agentes encendieron las linternas y corrieron hacia la orilla para interceptarla. Deténgala. No la dejen cruzar la pista. Cuando la tuvieron sujeta, las alforjas de cuero colgaban pesadas, aseguradas con un candado metálico que brillaba bajo las linternas. Mira, este candado. Es nuevo y de calidad, y la yegua está entrenada. Alguien la envió deliberadamente. En ese momento, ninguno de los agentes imaginó que el contenido de esas alforjas estaba a punto de detener la deportación de 8.000 personas y paralizar a 2 países durante una semana. En la carpa de mando, el capitán Rivas alzó la vista de los mapas. Ruiz y Castillo entraron escoltando a una yegua empapada con alforjas selladas. ¿Qué demonios están haciendo con ese animal? ¿Dónde están los migrantes que debían capturar? Capitán, la yegua cruzó sola, sin jinete. Las alforjas están cerradas con candado. Creemos que es una entrega deliberada. Rivas se acercó, examinó el candado y ordenó abrirlo. Castillo usó una cizalla y el metal cedió con un chasquido seco. Al levantar la tapa, decenas de hojas amarillentas cayeron sobre la mesa. Eran documentos oficiales. Es un acta de nacimiento. De hace 40 años. Tiene sello del condado de Cameron. Aquí hay otra y otra. Son cientos. Todos parecen auténticos. Parecer no es suficiente. No podemos parar una operación por papeles viejos sin verificar. Pero si estos documentos son reales, estamos deteniendo ilegalmente a ciudadanos. No podemos ignorarlo. Rivas vaciló. Finalmente, ordenó detener temporalmente las deportaciones y enviar los documentos al laboratorio forense. La tensión en la carpa era asfixiante. Agente Ruiz tomó una de las actas y la examinó bajo la lámpara. El papel era viejo, pero el sello parecía auténtico. La tinta, el tipo de letra, el grabado en relieve. Esto no es una falsificación barata. Pero encontraron esto en una yegua sin dueño. Demasiado extraño para ser cierto. Ruiz tomó el teléfono y marcó al laboratorio forense de San Antonio. La especialista examinó las imágenes digitales y emitió una opinión preliminar. El laboratorio confirma que el papel y la tinta son de la época. El sello coincide con los registros oficiales. Eso solo significa que usaron materiales viejos. La falsificación todavía es posible. Capitán, la experta dice que hay un 90% de certeza de autenticidad. Si nos equivocamos, será una demanda masiva. No voy a parar una operación federal por un porcentaje. Necesito verificación completa. Rivas finalmente cedió ante el riesgo legal. Autorizó una pausa de 24 horas para el análisis forense completo, con la condición de mantenerlo en secreto. Mientras el laboratorio forense trabajaba en San Antonio, la agente Ruiz no podía apartar la vista de un nombre escrito a mano en una de las actas. Castillo, mira este nombre. Es la familia González, los que deportamos el año pasado. Recuerdo sus rostros. 4 años atrás, un incendio provocado destruyó el archivo de ciudadanía en Brownsville. 8.000 mexicanoamericanos quedaron sin prueba legal de su identidad. Aquella noche, el fuego devoró expedientes, actas notariales y testamentos. Las autoridades sospecharon de un ataque dirigido, pero nunca encontraron a los responsables. Dios mío, estos documentos son los originales, los que todos creían perdidos para siempre, los que podrían detener las deportaciones. Eso es imposible, Ruiz. Los archivos quedaron reducidos a cenizas. Nadie conservó copias. Pero los nombres en la lista de deportación coincidían con los que aparecían en los documentos de la yegua. Esto significa que durante años hemos estado expulsando a ciudadanos.
Si estas actas son reales, el gobierno ha cometido un error monstruoso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que averiguar quién envió a la yegua y por qué. Con 24 horas por delante, la misión ya no era capturar migrantes, era desenterrar una verdad que podía sacudir al país entero. Mientras los documentos estaban en el laboratorio, Ruiz y Castello examinaron las alforjas vacías. Buscaban alguna pista sobre su origen. La costura aquí está demasiado gruesa. Hay algo dentro del cuero. Castillo deslizó los dedos por el borde y encontró una abertura oculta. Sacó un papel doblado. Para los 8-0, Eran 2 palabras escritas a mano, con tinta azul corrida por la humedad del río. Un mensaje que lo cambiaba todo. quien envió a la yegua sabía exactamente lo que llevaba. Esto fue planeado durante años. Decidieron revisar si la yegua tenía microchip de identificación. El microchip está registrado a nombre de un rancho. Rancho 8A. Está aquí, a 15 kilómetros. Vamos ahora mismo. Antes de que las 24 horas se agoten. Con el mapa en la mano, los 2 agentes subieron a la camioneta. La pista los llevaba a un hombre que había burlado al sistema con un animal y un acto de fe. La camioneta de la patrulla fronteriza se detuvo frente al portón metálico del rancho Ochoa, envuelto en una quietud hostil. Agentes, buenos días. No esperaba visitas a esta hora. Estoy ocupado con el riego. ¿Ocurre algo? ¿Reconoce a esta yegua? La atrapamos anoche cruzando el río con alforjas selladas. Necesitamos respuestas. Le digo que es una yegua común. En esta zona hay muchas. No sé nada de alforjas ni de cruces. El microchip la registra a nombre de este rancho. Alguien aquí es su dueño. No es casualidad. Mire, mi abuelo tenía una yegua, sí, pero la vendió hace meses. No respondo por lo que haga ahora. No tengo más que decirles. Mientras discutían, la mirada de Ruiz se desvió hacia una fotografía enmarcada en la pared. Un abogado anciano, de traje oscuro y mirada firme. ¿Ese es su abuelo? Se parece a usted. Sí, mi abuelo, pero ya no está con nosotros. Fue abogado, pero eso no tiene nada que ver con esto. Ruiz disimuló y capturó una imagen con su teléfono. Los agentes se retiraron con más preguntas que certezas. Al subir a la camioneta, Castillo murmuró que el joven mentía. Su abuelo no estaba muerto. Algo escondía. Horas después, los agentes identificaron la foto. El hombre era James Ochoa, abogado retirado y activista proinmigrante. Llegaron a una calle polvorienta. James Ochoa les abrió la puerta. Estaba en silla de ruedas, con un suero colgando del brazo. Adelante, agentes. Supuse que vendrían. ¿Tienen preguntas? Usted envió a la yegua con los documentos. Encontramos 230 actas originales. Sí, fui yo. Las recogí parroquia por parroquia en México durante 4 años. Cada nombre, cada fecha. Señaló un cuarto abarrotado de papeles. Había pilas de archivos parroquiales, testamentos y partidas de bautismo copiados a mano. Esto es un archivo completo. ¿Cómo logró tanto en su estado? Mi nieto me ayudó con el entrenamiento de la yegua. Ella conocía la ruta porque nació en esa frontera. ¿Y si los documentos hubieran caído al río? ¿Y si nunca los encontrábamos? James sonrió levemente, su voz apenas un susurro. Sabía que ustedes harían su trabajo y sabía que la yegua no fallaría. Era la única manera de que los escucharan. El silencio en la habitación pesaba como una losa. James metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo una pequeña memoria USB. Sus dedos temblaban por la enfermedad, pero su mirada era firme. Aquí está todo. Mi declaración grabada, los nombres, las fechas. Si lo hacen público, el gobierno no podrá ignorarlo. ¿Por qué no lo envió por internet? ¿Por qué arriesgar a la yegua? Porque sabía que interceptarían cualquier archivo digital. Necesitaban ver los originales, tocarlos. La yegua era la única mensajera imposible de detener. Reese tomó el USB, sintiendo el peso de 800 destinos en la palma de su mano.
Lucas y la yegua en la ribera, al amanecer, ajustando las alforjas una y otra vez, hasta que el animal reconoció el cruce como su propio hogar. James explicó que su nieto había entrenado a la yegua durante meses, repitiendo la ruta hasta que la memorizó. Era su única herencia. Esto podría costarme la placa. Pero si no lo entrego, esas familias seguirán en el limbo. Llevaré esto al capitán Rivas. No puedo prometerle nada, pero haré todo lo posible para que se escuche su voz. James asintió, sus ojos cansados reflejando una chispa de esperanza. Ruiz sintió que el tiempo de aquel hombre se agotaba, pero su legado acababa de empezar a arder. Ruiz regresó a la carpa con el USB. Rivas la esperaba con los brazos cruzados. ¿Qué es eso, agente? Más misterios de la yegua. Sin responder, conectó el USB. La voz de James llenó la carpa. Soy James Ochoa. Durante 4 años reuní estas actas para probar que 8,000 personas son ciudadanos. Rivas autorizó la difusión a la prensa. La grabación se emitió en directo y las cadenas nacionales la replicaron. No busco clemencia, busco justicia. Que cada papel hable por quienes llevan años sin voz. Los noticiarios encendieron las alarmas. En redes, la imagen de la yegua se volvió viral y la exigencia de justicia explotó. Se suspenden todas las deportaciones hasta verificación completa. Den prioridad absoluta al laboratorio. Agentes y especialistas, en una mesa larga, empezaron a cotejar cada acta contra los registros migratorios. En las calles, miles protestaron con pancartas. La historia de James y la yegua dio la vuelta al mundo y el plazo se extendió a una semana. El Congreso citó a Lucas Ochoa. La sala se llenó de periodistas y abogados de inmigración. Los legisladores le preguntaron si usar una yegua no era una burla a las autoridades. No fue burla, fue desesperación. Mi abuelo no podía cruzar por su edad. La yegua era su única mensajera. Lucas describió las noches en que su abuelo copiaba partidas en pueblos remotos de México. Mi abuelo se está muriendo y ustedes nos atacan. Pero no nos vamos a rendir. Esta es la verdad. La sala enmudeció. Afuera, la multitud coreaba el nombre de James. Reese sintió un nudo en la garganta al verlo defender el legado de su abuelo. Los representantes se retiraron a deliberar. No hubo veredicto, pero el impacto político era irreversible. Lucas fue rodeado por familias. Una mujer le susurró: «Usted es la voz de los que callaron para siempre». Esa noche, Lucas Ochoa fue tendencia mundial. El gobierno se quedó sin excusas. Al amanecer, el Capitolio amaneció rodeado de una marea de manifestantes que exigían justicia para los 8,000. La protesta se replicó en 20 ciudades. El rugido de la multitud retumbaba hasta la Casa Blanca. Legisladores que antes dudaban ahora exigían acción inmediata. No somos cifras, somos madres, padres, trabajadores que este país intentó borrar de su historia. Lucas, con el puño en alto, canalizó la rabia y la esperanza de una generación que se negaba a desaparecer. El hashtag Justicia8000 se volvió tendencia global. Los servidores de la Casa Blanca colapsaron bajo millones de mensajes. La presión en redes y en las calles forzó a los legisladores indecisos. El miedo a las urnas doblegó la indiferencia. En el hospital, James sostuvo una tableta con manos temblorosas. Vio la protesta y una lágrima de orgullo rodó por su mejilla. Lo lograste, Lucas. 4 años de espera valieron la pena. Ahora sí nos escuchan. Mi abuelo les mandó la verdad en una yegua porque ustedes se negaban a escuchar. Escuchen ahora. Esa noche, el gobierno anunció una revisión acelerada de los documentos. La presión popular había doblegado la indiferencia oficial. La verificación forense alcanzó el 90%. Cada acta coincidía con los registros parroquiales mexicanos. No había falsificaciones. Señores, los documentos son genuinos. Tenemos la prueba de que 8,000 ciudadanos estaban a punto de ser deportados ilegalmente.
un equipo de abogados de la Casa Blanca redactó un decreto para cancelar las deportaciones de forma permanente. La noticia se filtró a los medios. Los titulares adelantaron que el presidente firmaría la cancelación en horas. Reese, esto aún no es definitivo. Falta el 10% de verificación. Un solo error podría desacreditarnos. Capitán, James Ochoa está grave. Si tardamos, podría no verlo. En el hospital, James seguía las noticias con dificultad. Lucas sostenía su mano, esperando el milagro. El decreto quedó listo sobre el escritorio del presidente. Solo faltaba la firma. La última tanda de documentos llegó al laboratorio a las 3 de la madrugada. Los técnicos trabajaron sin pausa. El país contuvo la respiración. La decisión dependía de los últimos papeles que una yegua cargó a través del río. A las 6 de la mañana, el laboratorio emitió el informe final. Los 230 documentos eran auténticos. El presidente firmó el decreto de cancelación permanente. James Ochoa lo vio en la pantalla. Sus manos temblorosas apretaron la sábana y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. En todo el país, las familias de los 8,000 estallaron en llanto y abrazos. 4 años de incertidumbre se quebraban en un instante. Una madre alzó a su hija y gritó: «Somos ciudadanos. Nadie nos podrá separar». El llanto colectivo llenó las calles. Lucas irrumpió en la habitación del hospital, sin aliento. La noticia volaba más rápido que sus pasos. Abuelo, lo logramos. Cancelaron las deportaciones. Todos los 8,000. Lo logramos. Lo sé, Lucas. Lo vi. Gracias a ti. La yegua cumplió su parte. James apretó la mano de Lucas con una fuerza inesperada. Sus ojos, cansados de 4 años de lucha, aún reflejaban la llama. No te vayas todavía, abuelo. El mundo necesita verte. El abogado cerró los ojos, pero su pecho aún se alzaba. Había vivido para ver la justicia que persiguió a lomos de una yegua. Esa noche, el hospital quedó en silencio. James abrió los ojos, lúcidos como nunca, y buscó la mano de Lucas. Lucas, escúchame. No dejes que esto termine aquí. Prométeme que serás abogado, que defenderás a los que no tienen voz. Lo prometo, abuelo. Estudiaré leyes. Llevaré tu legado. No te voy a fallar. No mi legado, Lucas. El tuyo. La yegua ya cumplió. Ahora te toca a ti. James apretó la mano de Lucas con una fuerza mínima. Su respiración se fue apagando, cada pausa más larga que la anterior. A las 5 de la madrugada, el monitor se volvió una línea plana. James Ochoa murió en paz, con Lucas abrazado a su pecho. Descansa, abuelo. Tu lucha fue mi escuela. Ahora yo pelearé por ellos. El alba irrumpió por la ventana. El cuerpo de James reposaba sereno, envuelto en una luz dorada que anunciaba el nuevo día. Hasta siempre, abuelo. Lucas se irguió con los ojos enrojecidos. Ya no lloraba. La promesa era ahora su alma y el mundo lo esperaba. Miles de personas, los 8,000 liberados, llenaron el cementerio fronterizo para despedir a James Ochoa. La yegua oscura estaba presente en un altozano, con las alforjas vacías, como un símbolo de la entrega que cambió todo. Mi abuelo decía que la justicia a veces llega en 4 patas. Hoy, ustedes son la prueba. Cruzó el río cargando la verdad que intentaron quemar. No le importó el peligro. Recogió cada nombre en pueblos olvidados de México. No descansó hasta devolverles su identidad. Muchos en la multitud alzaban fotos de sus hijos y lloraban en silencio, sosteniendo carteles con «Gracias, James». Le prometí que seré abogado. Lucharé por cada familia como él lo hizo. Su sueño no muere aquí. El camposanto estalló en aplausos. Hasta los periodistas bajaron las cámaras, sobrecogidos. La yegua relinchó una vez y luego bajó la cabeza. Era su despedida silenciosa. Lucas se quedó ante la tumba y el viento del río le trajo el eco silencioso de una promesa.
3 meses después del funeral, Lucas Ochoa caminaba por el campus de la Facultad de Derecho, decidido a especializarse en inmigración. Las noches en la biblioteca se volvieron su refugio. Rodeado de libros, la foto de James nunca faltaba en su mesa. Cada artículo que leo, cada sentencia, me acerca a la promesa. Pronto, obtuvo una pasantía en un pequeño centro legal comunitario. En una oficina modesta, se sentó frente a una familia a punto de ser deportada y sintió el peso de la responsabilidad. No están solos. Mi abuelo luchó por los 8,000. Yo lucharé por ustedes. Esa noche, redactó su primer escrito legal y al terminarlo, acarició la foto de James. Sobre su escritorio, otra imagen, la yegua oscura cruzando el río con las alforjas cargadas de esperanza. Lucas no buscaba gloria, solo cumplir una promesa hecha en una habitación de hospital. Afuera, la primavera llegaba. El rancho Ochoa reverdeba y la yegua descansaba bajo un roble, testigo silenciosa de una victoria imposible. 3 años después, Lucas Ochoa se paró ante un juez federal, defendiendo a una familia mexicana contra una orden de deportación. Señoría, mi abuelo probó que el gobierno puede cometer errores. Aquí hay pruebas de ciudadanía irrefutables. El juez falló a favor de la familia. Lucas sintió la sombra de James sonriendo desde el fondo de la sala. En su oficina, las alforjas originales de cuero colgaban en la pared junto a la foto de James Ochoa. Cada caso es un eco de aquella noche en el río. La fotografía de James estaba gastada por los años, pero su mirada seguía siendo la misma: determinación y bondad. Lucas tomó un expediente nuevo, lo abrió y anotó: Familia Sánchez, revisar actas de bautismo de Veracruz. Abuelo, seguimos en la lucha. El legado de James no era solo un recuerdo, era el motor diario de un abogado que se negaba a rendirse. Al salir, acarició las alforjas y salió a la calle, listo para la próxima batalla. Al atardecer, Lucas visitó el rancho. La yegua, ya vieja, pastaba en un prado verde. Al verlo, la yegua levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si recordara la noche del río. Gracias, valiente. Sin ti, mi abuelo nunca habría llegado a los 8,000. Lucas apoyó la frente en la suya, y el tiempo se detuvo en un instante de gratitud muda. Esa misma semana, defendió a una familia cuyas actas de bautismo demostraban su ciudadanía. Su señoría, estos documentos provienen de la misma fuente que salvó a los 8,000. Son irrefutables. Son irrefutables. El juez falló a su favor. La familia lo abrazó entre lágrimas y Lucas sintió la presencia de James. De vuelta al rancho, la yegua lo miraba con sus ojos sabios, como si supiera que su legado continuaba. Lucas acarició su cuello y susurró unas palabras que el viento se llevó río abajo. El sol se puso sobre la frontera, pintando el cielo del color de la esperanza que nunca se rinde. 1 año después, Lucas Ochoa recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos en una ceremonia en Washington. Detrás de él, la pantalla gigante proyectó la imagen de una yegua oscura cruzando el río. Este premio no es mío. Es de mi abuelo James y de una yegua que no tenía miedo. Cruzó el agua con la verdad en sus lomos, porque nosotros le cerramos todas las puertas. La justicia a veces llega en 4 patas y nos recuerda que los actos más pequeños pueden derribar muros. La audiencia se puso de pie y una ovación ensordecedora llenó el salón durante largos minutos. En la pantalla, la yegua seguía su marcha eterna, símbolo de una batalla ganada con papel y herraduras. Lucas alzó la placa y miró al cielo, como si buscara los ojos de James entre las luces. Lo logramos, abuelo. Ahora el mundo sabe que una yegua puede cambiar la historia. Esa noche, la historia de la yegua mensajera quedó grabada para siempre en el corazón de una nación. A veces, la historia no llega en discursos, sino en la corriente oscura de un río. Aquella noche, la yegua avanzó sin jinete, guiada por una promesa silenciosa. Los agentes Ruiz y Castillo la esperaban con linternas,
ajenos a que su mundo estaba a punto de cambiar. Pensaron que era contrabando, pero dentro de aquellas alforjas iban los nombres, las fechas, las vidas que el fuego quiso borrar. 230 documentos probaron que 8,000 almas no eran ilegales, sino olvidadas. La yegua hizo lo que ningún político pudo: entregar la verdad sin pedir permiso. Desde entonces, su figura cruza la memoria del país como un fantasma de esperanza. James la envió, Lucas la honró, y una nación aprendió que a veces la justicia tiene 4 patas. La yegua corre libre en el recuerdo, y el río repite su historia cada noche. Lucas se detuvo en la orilla del río Bravo al atardecer, años después de aquella noche que lo cambió todo. El sol teñía el agua de un dorado suave y el silencio era denso como el primer día. Recordó las palabras de su abuelo: a veces el gesto más pequeño derriba el muro más alto. Miró al otro lado. México dormía bajo un cielo violáceo, libre de las órdenes de deportación que ya no existían. La yegua ya no estaba, pero su paso invisible seguía vibrando en la corriente. Lucas respiró hondo. La lucha no había terminado, pero aquel río ya no era un obstáculo, era un camino. La cámara se alejó lentamente, empequeñeciéndolo contra la inmensidad de la frontera. A lo lejos, las luces de ambos países titilaban como promesas de que algún día no habrá muros. El viento trajo el eco de un relincho lejano, o quizá fue solo memoria. Lucas sonrió y emprendió el regreso. Al fondo, la frontera seguía siendo un río, no un muro. En el rancho Ochoa, la yegua oscura dormitaba bajo un roble anciano, rodeada de flores silvestres. Su pelaje, antes negro azabache, ahora mostraba canas de honor. Seguía siendo el símbolo de lo imposible. En la ciudad, Lucas revisaba un expediente con la misma meticulosidad que su abuelo. Una familia lo abrazaba en la puerta, agradecida. Cada victoria era un eco de aquella noche. Archivos de miles de casos se alineaban en su despacho. Cada carpeta un nombre, cada nombre una vida. Entre las carpetas, una caja con las alforjas originales y la foto de James abrazando a la yegua. La cámara ascendió sobre el rancho, mostrando la frontera como una línea verde bajo el cielo infinito. Lucas, al pie del roble, miraba el horizonte. Sus ojos reflejaban la determinación de quien lleva un legado. La yegua relinchó suavemente, y el viento llevó el sonido río abajo, hacia un país que ya no los olvidaría. La pantalla se fundió a negro lentamente, dejando solo el eco de un galope que nunca terminará.